Entonces, vamos a pintar unos rectángulos, uno frente a otro, ¿sí? Vamos a pintar los rectángulos uno frente a otro. Y normalmente lo que uno pone es para que quede uno frente a otro. Acá puede ser que uno sea más grande que el otro, pero la sección donde se establece el campo eléctrico entre ellos es donde el campo eléctrico va a ser uniforme, ya lo habíamos calculado. Si yo veo de frente, de lado este capacitor, si lo veo si lo veo de frente, si lo veo de lado, yo veo una línea. Entonces vamos a pintar una línea. En lugar de pintar el capacitor así, vamos a pintar una línea que sea de esta manera. Estos capacitores van a estar separados una distancia D, ¿sí? Una distancia D. Y tienen una cierta área A. Entonces, lo que estoy viendo acá es el capacitor de lado. Si la placa de atrás es la positiva y la placa de adelante es la negativa, el campo eléctrico vendría sale de la placa positiva y llega a la placa de acá adelante. Entonces, si yo lo veo si lo pongo el capacitor para que yo lo vea de canto, lo que veo es que el campo eléctrico se establece en esta dirección. Sí, ya lo habíamos comentado en la reunión pasada. Esto que estoy pintando es el campo eléctrico. Y me voy a alejar mucho de los bordes para no ver efectos de borde. El efecto de borde haría que yo viera que el campo eléctrico se arquea. Entonces, para que yo no vea esa situación, me voy a fijar en lo que ocurre en las regiones lejos de los bordes. Bueno, en esas regiones, en la medida que las placas estén muy cercanas, el campo va a ser uniforme. Muy bien, eso ya lo habíamos dicho y el campo lo calculamos y nos dio sigma sobre epsilon 0, ya lo calculamos. Muy bien, entonces, para referirme a capacitores, tengo dos tipos de capacitores en los que me voy a fijar. Unos de ellos van a ser capacitores en serie. Entonces, si están en serie, voy a pintar, para no pintar los capacitores como estos cuadros, vamos a pintar una línea y lo que me va a distinguir un capacitor en la notación es estas placas paralelas. Este es el capacitor 1, este es el capacitor 2 y digamos puedo poner 3 capacitores o puedo tener varios de ellos, ¿no? Uno frente a otro. Y todo este arreglo está a una cierta diferencia de potencial. Este potencial lo puedo generar con una pila o con una batería, ¿no? Con la batería de un auto, ¿no? Y esta tiene un cierto voltaje. Para que yo, en la notación de circuitos, este símbolo me representa capacitor y este símbolo me va a representar la batería. Una de las patitas más grande que la otra. Esto me representa una batería. Y me representa el capacitor. Si la patita más grande sería la positiva y esta sería la negativa. Entonces voy a poner la batería acá. Y esta batería tiene un cierto voltaje. Por ejemplo, hay pilas de 9 voltios, el voltaje de las casas de 120 voltios, ¿no? Entonces, la patita con la placa más grande, esta tiene signatura positiva
esta es negativa, ¿sí? Entonces, la parte positiva de este voltaje, de esta diferencia de potencial, llega a este lado de la placa. Entonces, esta placa queda con carga positiva y la otra placa sería la negativa. Esta tendría que ser la positiva y esta la negativa. Esta tendría que ser la positiva, esta la negativa, y entonces la parte negativa llega por acá, que es exactamente la que llega por esta terminal de la batería. Entonces, cuando los capacitores están en serie, vean que la diferencia de potencial que induce la batería, se establece la diferencia de potencial en estos puntos, ¿no? O en estos, no sé, 120 voltios o 9 o lo que sea. Este voltaje aparece a esta distancia y también aparece acá. Entonces, el voltaje justo en estos extremos vale lo mismo que el que produce la batería, pero el voltaje va a ser distinto en cada uno de los capacitores. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir así, voy a poner voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. ¿Sí? Lo voy a poner así. En el caso en que tengo capacitores en serie, lo que puedo decir es que el voltaje que induce la batería va a estar dado como el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y como sabemos que la capacitancia es la carga entre el voltaje, entonces si yo despejo el voltaje, está dado como carga entre capacitancia. Entonces, la capacitancia total del lado izquierdo va a estar dado como 1 sobre el capacitor 1, con bueno, acá sería carga, Q1 más Q2 sobre la capacitancia 2, más Q3 sobre la capacitancia 3. ¿Están de acuerdo? Ahora vean, la carga que tiene este capacitor, la carga total debe ser la misma, ¿sí? La carga total tiene que ser la misma. La batería no, el voltaje que induce la batería es la suma de los voltajes en cada uno de los capacitores, pero la carga no, la carga total debe ser igual a la carga 1, que es igual a la carga 2 y es igual a la carga 3. Y entonces estas cargas valen lo mismo, las puedo factorizar y esa carga cancelaría esto. Entonces podemos concluir que si tengo capacitores en serie, 1 sobre la capacitancia es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y esto sería lo que me define capacitores en serie. Ahorita no me voy a ahondar mucho en circuitos de capacitores, es lo que les proponía yo que viéramos una vez que hayamos concluido la primera semana de junio, para así hacer problemas, pero ahorita no dedicarnos mucho a él, porque si no, no nos va a dar tiempo terminar. Muy bien, voy a mover un poco la hoja y ahora quiero mencionar lo que sería capacitores. El otro tipo de circuito se llama capacitores en paralelo. Voy a mover un poco la hoja. Y el otro sería capacitores en paralelo. De esta parte, ¿dudas? En los capacitores en serie, acuérdense cuando ven ustedes una serie navideña, ¿no? Cuando compran los foquitos de Navidad para su árbol de Navidad, un foquito va delante del otro, del otro, del otro. Y esos están conectados en serie, ¿sí? Es el mismo concepto para los capacitores en serie. Ahora, cuando hablo de capacitores en paralelo, vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos lo siguiente.
Benito, lávate las manos. Vamos a pensar que tenemos lo siguiente. Vamos a pensar que tengo. Voy a pintar acá. Voy a tener un capacitor. Tengo otro capacitor. Acá voy a dibujar 3, pero pueden ser N de ellos. Y tengo otro capacitor. ¿Sí? Estos serían mis capacitores en serie. Pues déjenme pintar esta placa derecha. Ahora, necesito conectarlos a una fuente de... a una fuente de voltaje. O sea, una pila. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos así. Este sería el capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Y los voy a conectar a una pila. La pila la conecto, la puedo poner acá abajo, digamos. Para diferenciar la pila, acuérdense, ya lo acabo de comentar, para diferenciar la pila del capacitor, la pila tiene una patita grande y una patita más chica. En la notación de circuitos, la patita más grande tiene la asignatura positiva y la otra tiene la asignatura negativa. Tiene un voltaje, no sé, 120 voltios o 9 voltios o lo que sea. Lo importante acá que la diferencia de potencial que se establece acá en estos extremos es la misma que en estos extremos. Digamos 120 voltios, ¿no? Por ejemplo, ahorita en las líneas de metro que tienen en Ciudad de México, los voltajes son como de 1300 voltios. Por ejemplo, las conexiones de la casa de ustedes es de 120 voltios. Entonces acá, si este voltaje fuera la conexión de la luz de la casa de ustedes, acá tendría 120 voltios. En esta sería mi diferencia de potencial. Sería la misma diferencia de potencial en esos extremos 120 voltios. En estos extremos también tengo 120 voltios y en estos extremos también. El voltaje es el mismo. Cuando los capacitores están en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, acá puedo decir que el voltaje que establece la pila es el mismo que en el capacitor 1, que en el capacitor 2, que en el capacitor 3. Sí, ese es el voltaje. Pero esto no ocurre para la carga. Acá vemos que la carga que tenga el capacitor resultante va a ser la suma de la carga del capacitor 1 más el capacitor 2 más el capacitor 3. ¿Sí? Las cargas, cuando están en paralelo, las cargas se suman y los voltajes son los mismos. Cuando están en serie, los voltajes se suman y las cargas son las mismas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me quedaría lo siguiente. Yo sé que la capacitancia es la carga entre el voltaje. Entonces, en lugar de poner carga, pongo capacitancia por voltaje. Capacitancia por voltaje es igual a capacitancia 1 por voltaje 1 más capacitancia 2 por voltaje 2 más capacitancia 3 por voltaje 3. Y sucede que los voltajes son los mismos porque decía yo, la diferencia de potencial que establece esta pila es la misma en este punto y en este, que es la misma en este punto y en este, que es la misma entre este punto y este. Entonces, capacitancia por voltaje sería capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3 y factorizo el voltaje porque es igual. Entonces, el voltaje del lado izquierdo cancelaría el voltaje del lado derecho y la capacitancia la puedo escribir como la suma de las capacitancias. ¿Sí?
Entonces, cuando los capacitores están en paralelo, se cumple esta relación. Si tengo N capacitores, para N capacitores, mi capacitancia sería la suma con I igual de 1 hasta N, CI. Y en este caso, para N capacitores, en el caso en serie, para N capacitores, 1 sobre la capacitancia va a estar dado como la suma en I, 1 sobre CI. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Voy a darles unos minutos para que puedan anotar y ahorita continúo. Detengo un segundito la grabación para que tengan tiempo para anotar.